Me toca a mí ahora la suerte y es una enorme alegría además poder presentar a Domingo González, antes del profesor Contreras también le cito, y que es el último ponente ahora de esta mañana. Me unen a él además un buen cúmulo de amistades comunes, algunas de las cuales están aquí presentes, porque es también gracias a la colaboración en ciertas cosas en la Universidad de San Pablo, ¿verdad? Que yo tuve la suerte de conocerla hace ya algunos años. Y algunos pues, que no están presentes, ¿no? Profesores, maestros, ex auditu, ex lectione, según una denominación común entre los discípulos de don Dalmacio Negro, que en este sentido pues, nos aproximan a temas de interés común, a referencias doctrinales, que si bien han pasado pues, largos años, muchas de esas ideas y de esos autores de peregrinación en el desierto, ¿no? Y condenados al ostracismo por parte de los mandarines de la Academia Europea durante muchos años, en los últimos años, sin embargo, van experimentando una resurrección desde el punto de vista intelectual y una rehabilitación del ámbito, por ejemplo, editorial o en el ámbito universitario que va siendo muy significativa, ¿no? Y muy prometedora. Ahí están, sobre todo en el ámbito francés, Julien Freire, Chantal del Sol, de quien es el profesor Domingo González también, un amigo de años y tantas otras, ¿no? Lo presento muy brevemente, no quisiera devotarle ni un solo minuto de los que él tiene disponibles y que pueda pasar él cuanto antes también a su intervención. Muy brevemente, porque muchos de ustedes ya le conocen. En todo caso, algunos rasgos simplemente por situarle. Licenciado en Derecho de Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia Comillas. Y en Filosofía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. La filosofía va a ser, digamos, la gramática fundamental del pensamiento del profesor Domingo González, ¿no? Pero su formación también en ciencias jurídicas y pues le da ese perfil, digamos, de afecto al concreto que en el ámbito político es especialmente relevante, ¿no? Obtuvo, de hecho, su doctorado ahí en Derecho, con premio extraordinario en la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis titulada Hacia una teoría mimética de lo político, René Girard y su escuela bajo la dirección de Evaristo Palomar. Completó estudios en diversos centros universitarios en Francia, país cuya cultura e historia no solo conoce perfectamente, sino en el que también tuvo ocasión de residir y de trabajar algunos años, ejerció una profesión muy distinta al oficio universitario al que hoy se halla ya completamente consagrado. Ha sido profesor colaborador varios años en nuestra universidad hermana, la Universidad San Pablo CEU en Madrid, en el Instituto Superior de Derecho y Economía, y desde 2017 ejerce su docencia en la Universidad de Murcia, de cuya Facultad de Trabajo Social actualmente es también secretario. Es autor de un buen número de artículos especializados, ediciones, capítulos de libro, aquí en España y fuera, en Francia, dedicados muy especialmente a la filosofía política, historia de las ideas políticas, teoría mimética, de la que es experto, y teoría de la política social. En 2016 publicó el libro René Girard, Maestro Cristiano de la Sospecha, y confiamos que muy pronto pueda también dar a la prensa un jugoso estudio, seguro, sobre la soberanía, si se lo permitimos, los muchos que le convocamos, ¿no? a tantas cosas, pero seguro que muy pronto tendremos ese libro sobre la soberanía en nuestras manos. Es un concepto clave en el pensamiento político moderno, evidentemente, que el devenir de los últimos años de la política europea ha hecho de rabiosa actualidad. Y al que el profesor González ha dedicado largas horas de estudio y un número muy amplio de conferencias e intervenciones públicas en las que siempre ha demostrado, además, un estilo muy personal, una enorme claridad expositiva y una gran erudición filosófico-política, ¿no? Al respecto de esta misma erudición, me consta que muchos de los que hoy nos encontramos aquí también le conocen por sus programas radiofónicos. Platón regresa a la caverna y con posterioridad a la caverna de Platón, un podcast cultural alternativo que en muy poquitos años de emisión iniciaba su andadura allá por 2016 a través de Cadena Ibérica y Radio, y luego la última época La Razón, llegó a convertirse en todo un programa de culto, un referente en el cultivo de ideas que apenas comenzaban entonces a asomarse en el entorno digital.
tal. Hoy es quizá más frecuente que entonces. Su última misión, Alma de Rusia, de 2022, fue la número 82 de las auspiciadas en su último periodo por la razón. Y he de confesar que estos 2 años pesan de una profunda orfandad para quienes nos sentimos muy veras miembros de una comunidad virtual de amigos que nunca hemos agradecido tanto nuestros insomnios, ¿no? Que nos daba ocasión de disfrutar de minutos de alta cultura que eran realmente deliciosos, con tertulios y con referencias bibliográficas, y siempre uno tenía a mano papel para apuntar. Muchísimas gracias, Domingo, por tu presencia. Sé que es un esfuerzo el que has hecho para poder acompañarnos esta mañana aquí. Y sin más, no te robo ni un solo minuto más. Contamos con tiempo suficiente, por lo tanto, hasta las 2:30, si os parece. Bien, buenas tardes, ¿se me oye bien? Muy buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí, a Cefas por haberme invitado, como siempre. En fin, no sé si el profesor, bueno, sí sé que el profesor Juan Carlos Valderrama no es precisamente moderno, pero ha sido moderno al menos en una cosa, y es que en su presentación ha demostrado una generosidad sin límites hacia mi propia trayectoria, cosa que le agradezco profundamente, pero en fin, tenía que destacarlo al comenzar. Yo venía preparado para una conferencia también en el sentido moderno, o sea, sin límites, pero como buen conservador no me va a costar mucho meterla ligera y ajustarme un poco al tiempo. Soy consciente de, en fin, la hora en la que estamos, que la gente estará cansada, yo mismo también. En fin, vengo de un viaje de 4 horas desde Murcia, o sea que voy a intentar recortar en la medida de lo posible y también aligerar un poco la carga, ¿no?, de las conferencias académicas que a veces suelen ser, en fin, pesadas en el sentido de la carga, ¿no?, de los conceptos y demás. Y entonces, pues quería empezar compartiendo con todos ustedes una pequeña historia que realmente me ha sucedido, porque como dice Juan Carlos, vengo trabajando desde hace un tiempo ya sobre la cuestión de la soberanía. Y entonces, preparando esta charla sobre el bien común, que tengo que decir que aunque ha supuesto una responsabilidad, por supuesto, también me ha ayudado mucho, ¿no?, a avanzar en mis investigaciones, así que también lo agradezco. Me vino un día, casi así por accidente, una referencia de una película de Woody Allen, de quien soy admirador, y por cierto comparto plenamente lo que ha dicho el profesor Contreras, a quien agradezco también la mención sobre el hecho de que ser patriota no tiene que significar anglofobia, ¿no? Yo de hecho, en fin, soy un gran seguidor de Woody Allen. De hecho le dediqué un programa, o un par de programas en la caverna de Platón, en aquella época se llamaba Platón regresa a la caverna, con algunos especialistas. Entonces, digo que con estas investigaciones que venía yo haciendo sobre la historia de los conceptos políticos, cómo encajar ideas políticas en su historia, me vino a la mente una frase que repite mucho un personaje de una película de Woody Allen, que se llama Broadway Danny Rose, una película de los años 80. Supongo que sabrán que en las películas de Woody Allen acostumbran a aparecer pues, personajes de todo tipo y diálogos hilarantes, balbuceantes. Y este personaje, que es una especie de representante de artistas, en esta película repite muy a menudo, en mitad de estos diálogos, ¿no?, que no terminan nunca, pide la palabra y siempre dice: ¿puedo introducir un concepto en esta coyuntura? Bien, pues, ¿por qué me vino a la memoria esta cita, esta referencia? Porque efectivamente los conceptos políticos tienen que ver con esto. Tienen que ver con un contexto de crisis, ¿no?, en el que algunas figuras emblemáticas de la historia del pensamiento político se atreven a introducir conceptos, ¿no? Quieren introducir conceptos en esas coyunturas, ¿de acuerdo? El concepto de soberanía, que es un concepto además en el sentido moderno del término, y creo que uno de los rasgos del pensamiento político moderno es que introduce conceptos, no solamente ideas, porque la sabiduría occidental, la clásica, no es una sabiduría hecha de conceptos, ¿no?, nacidos desde la nada o desde la estufa, como Descartes, ¿no?, sino que son más bien un depósito de una sabiduría acumulada. En cambio, el pensamiento político moderno son conceptos, ¿no?, que nacen en coyunturas problemáticas, en crisis. Es el caso de Hobbes. Es el caso también de Bodino, a quien se le debe, no tanto, diría yo, el concepto de soberanía, que creo que es más hijo de Hobbes, sino el término. Luego discutiremos, si tenemos tiempo, sobre a quién le debemos la responsabilidad del concepto moderno de soberanía. En todo caso, siempre hay que entender que los conceptos políticos se mueven en un determinado contexto, en una coyuntura.
sin esa coyuntura no se entienden. Y esto provoca muchas veces problemas de interpretación, ¿no? Es decir, hay términos que se repiten, pero han cambiado de sentido, han cambiado de significado, han cambiado de alcance, porque el medio ambiente intelectual o histórico en el que se mueven es diferente. Y esta puntualización es muy necesaria hacerla. Claro, por resumirlo mucho, ¿cuál es el tipo de vínculo que existe entre la soberanía y el bien común? En realidad tenemos que pensar que entre el concepto del bien común, del que algo se ha dicho, por lo menos por lo que yo he podido escuchar en las intervenciones anteriores, que es un concepto clásico, y el concepto de soberanía, pues por lo menos tenemos 1500 años, por lo menos, unos cuantos más, por lo menos tenemos la aparición de una fe universal que cambió la historia de la humanidad, el cristianismo, y por lo menos tenemos una forma política totalmente diferente. O sea que son muchas cosas las que tenemos entre el bien común y la soberanía. Por tanto, aproximarnos a esta cuestión exige entender lo que en la historia de la filosofía política llamaríamos, según la expresión de Dalmacio Negro, los modos de pensamiento político, ¿de acuerdo? Porque los conceptos políticos se mueven en una red de relaciones con otros conceptos, con los que están conectados y sin los cuales no se pueden entender, ¿de acuerdo? Dalmacio Negro distingue entre tres modos de pensamiento. El modo de pensamiento que él vincula directamente al bien común, que es el modo de pensamiento farmacológico, es el modo de pensamiento de la antigüedad clásica, griega y romana. El modo de pensamiento que llama cratológico, que está estrechamente vinculado con la forma política del Estado. Y el modo de pensamiento utópico-futurista, que sería un giro, ¿no?, ideológico del pensamiento, iba a decir político, pero en realidad antipolítico, porque se basa precisamente en esta idea que acabo de escuchar, que efectivamente estoy plenamente de acuerdo, ¿no? La idea de una despolitización que consiste en hacer de la política un instrumento para la construcción de un mundo artificial, imaginado simplemente en la mente de algunos filósofos. Bueno, pues ese es el modo de pensamiento utópico-futurista que está estrechamente relacionado con estas ideologías políticas, a las que a veces se les llama religiones políticas o religiones seculares, y que están detrás de la experiencia política, por lo menos a partir de la Revolución Francesa hasta hoy. Bien, esta es la cuestión. No hay conceptos políticos aislados, no se puede hacer una radiografía, vamos a decir, separada de los conceptos políticos. Es necesario restaurar, ¿no?, estas redes en que consisten los modos de pensamiento. ¿Qué le sucede al concepto, a la idea? Que hemos dicho que el concepto ya es un término, yo creo que definitivamente moderno. ¿Qué le sucede a la idea del bien común? Que es una idea que no puede sobrevivir en un medio ambiente intelectual hostil. Y eso es lo que ha sucedido con el bien común en el contexto ecológico de las ideas políticas modernas. Con lo cual, la posibilidad de un entendimiento entre el bien común y la soberanía es difícil. Por lo menos en el sentido de la soberanía, vamos a decir, estatal moderna. Ya veremos que hay otras posibles acepciones, otras posibles tradiciones de la soberanía que sí podrían ser compatibles con ese bien común. ¿Qué es lo que tiene de característico este cambio de paradigma en que consiste la ruptura, que llamaba Elías de Tejada las 5 rupturas del orden político medieval? Él introducía en estas 5 rupturas, para empezar, la ruptura protestante, que es fundamental, la ruptura jurídica de Hobbes, el contrato social, la ruptura que llamaba política, el concepto de soberanía, que atribuía a Bodino, pero que en realidad, como veremos después, es quizás más hijo de Hobbes, el contractualismo, y el individualismo que de Bodino. La ruptura ética, en la que yo no estoy de acuerdo, la ruptura ética de Maquiavelo, decía que Maquiavelo suponía una escisión en la historia del pensamiento político, y la culminación histórica o sociológica, que es lo que él llamaba la ruptura sociológica, que básicamente es la Paz de Westfalia, donde ya los principios modernos, por así decirlo, pasan de ser meros conceptos políticos a ser realidades históricas concretas. Bien, estas 5 rupturas explican el hecho de que el bien común, junto con el bien común otros conceptos asociados o adheridos, como por ejemplo el derecho de resistencia, pasan paulatinamente a desaparecer, ¿no?, del pensamiento político. Ya viven en un contexto hostil y indudablemente pasan a desaparecer.
El bien común en el sentido clásico era, para empezar, un bien que se comunica, que presuponía una antropología, la antropología del hombre considerado como animal político. La antropología que partía del hecho de que el hombre iba creciendo en su ser a medida que se vinculaba a otros, cosa que es muy importante, yo creo que marca la frontera entre la antropología moderna y la antropología clásica, es decir, el hombre con otros crece en su ser en la antigüedad clásica, mientras que el hombre con otros decrece en su ser en la filosofía política moderna. Es decir, la antropología moderna es una antropología centrada en el miedo y la seguridad. No sé si tanto como para decir lo que dijo Sartre en su día, el infierno son los otros, pero casi, pero casi. Es decir, se ve en el otro un riesgo, una amenaza, la posibilidad de un conflicto, y no se ve en el otro la posibilidad de un crecimiento en el ser. Por eso, en la antigüedad clásica, en la filosofía de Aristóteles, fundamentalmente, uno pasa por la mera supervivencia, por así decirlo, y va creciendo en su ser a medida que se vincula a otro con grupos de los que forma parte. Y pasa de la mera supervivencia a la vida buena, que es la vida en la polis, que es la vida política. La vida política es la vida buena. Y va creciendo en esa teleología. En esa teleología va creciendo hacia una finalidad superior. Claro, esto es lo que se rompe, ¿no?, con la modernidad. Para empezar, la misma idea de finalidad que presuponía la antigüedad clásica, es decir, que hay una finalidad objetiva de la totalidad social, esto desaparece progresivamente. Y tiene mucho que ver con esta fobia a los grupos, la fobia a los grupos. Pensemos en la famosa ley Le Chapelier de la Revolución Francesa, que es la prohibición de los grupos. El Estado ya se concibe como el emancipador de las cadenas que nos unen a los demás. Este recelo, en relación con la mentalidad feudal, es muy característico del pensamiento político moderno, y especialmente a partir de la Revolución Francesa el Estado se erige a sí mismo como el gran emancipador, ¿no?, el gran constructor del hombre nuevo, y lo hace rompiendo los vínculos que le unen a grupos. Porque se entiende que esa unión con los grupos es una evolución hacia el decrecimiento del ser, ¿no? El hombre nuevo es aquel que se emancipa, ¿no?, de la tutela, se emancipa de los vínculos, ¿de acuerdo? Bien, en relación con la idea de la soberanía, podríamos recoger 4 aproximaciones. Me temo que esto ya lo escuchó Juan Carlos en mi última ponencia en Murcia, le invitamos también y fue un placer tenerle con nosotros. A mí me gusta bastante esta idea de Raya Prokofnik. Propone en esta, vamos a decir, interpretación sobre la soberanía distintos modelos. Uno que podría ser historicista, ¿no?, que consiste en decir la soberanía es un concepto histórico vinculado a una cierta época. Aquí habría 2 versiones, o bien la soberanía es hija del siglo XVI y XVII, entonces destacaríamos a Hobbes, a Bodino y a Hobbes, o bien la soberanía es hija más bien del siglo XVII y XVIII, y entonces destacaríamos más bien el contractualismo social, los derechos humanos, etcétera, etcétera. En todo caso, la soberanía como concepto meramente histórico. Otra aproximación es, digamos, una aproximación esencialista, ¿no?, que destaca sobre todo en la línea de lo que dice Julian Freud, autor que conoce perfectamente bien, y por supuesto mucho mejor que yo, el profesor Valderrama, la esencia de lo político, ¿no?, y que nos recuerda mucho a la famosa frase de Carl Schmitt, ¿no?, es soberano quien decide sobre el estado de excepción. Y en ese sentido, el concepto de soberanía es algo así como transhistórico, en el sentido de que forma parte de la esencia de lo político. Y más allá de la diversidad de fórmulas o de términos que aparecen a lo largo de la historia para definir esa capacidad de decisión sobre el estado de excepción, ya llamemos a esta idea la summa potestas, ya le llamemos imperium, ya le llamemos majestas, ya le llamemos soberanía, esto siempre ha existido. Forma parte de la esencia de lo político. ¿Es otra forma de verlo? Yo creo que no son incompatibles, no son necesariamente incompatibles. Existe una forma de defender la esencia de lo político y al mismo tiempo estar atento a las rupturas de sentido, a las rupturas de significado y de alcance, ¿no?, a las quiebras hermenéuticas que se producen y que son muy influyentes para determinar qué idea de la soberanía se está manejando en cada época. Entre otras cosas porque la política no solamente es, lo que decía Ortega, la piel de todo lo demás. Esto ya lo hemos dicho, lo hemos sugerido anteriormente, ¿no? Es decir, la política
vive en un entorno, es la epidermis de un entorno más amplio. Sino que la política es también cliopolítica, siempre, ¿no? Nunca hay una política fuera del tiempo y de la historia, ¿eh? Esta sería precisamente la idea moderna, como se ha comentado en las ponencias anteriores, ¿no? El entender que existe una naturaleza al margen de la historia, ¿no? Una naturaleza previa a lo político. Esto sería lo ideológico, esto sería lo imaginativo. En realidad la política siempre está vinculada, ¿eh? A una cierta época. Bien, entonces digamos que tenemos esta otra idea de la soberanía, que es una idea que, siendo fiel, ¿no?, al espíritu de una esencia de lo político, al mismo tiempo admite las modulaciones históricas, que son fundamentales para entender algo, por ejemplo, muy significativo, y es el hecho de que la soberanía nos introduce en un modo de pensamiento político radicalmente distinto, que Dalmacio Negro llamaba el modo de pensamiento gratológico. Y que otro autor que entendió muy bien este cambio de paradigma formuló en los términos siguientes. Es la transformación de la tradición occidental de la política, la tradición que él llamaba de la razón y la naturaleza, a la tradición de la voluntad y el artificio. Estoy refiriendo a Michael Oxford, gran pensador conservador, que supo, creo que, interpretar de forma muy acertada, ¿no?, el sentido, el espíritu de este cambio de paradigma en el que está inmerso el concepto de soberanía. Porque el concepto de soberanía supone una transformación que se produce ya, y miro de reojo a mi buen amigo Alejandro Rodríguez de la Peña, una transformación que se produce, eso estaría más bien a mi modo de ver, en el debe, ¿no?, de esa Edad Media que tanto admiramos. Pero claro, no existe en realidad una, ¿cómo decirlo?, una escisión radical entre el concepto de lo medieval y lo moderno, ¿no? La génesis de lo moderno está, como no puede ser de otro modo, en lo medieval. Y el precedente de este inicio, vamos a decir, el embrión, ¿no?, del inicio de la tradición, de la voluntad y el artificio, está en la Edad Media. Y está en dos teólogos franciscanos, como son Duns Scoto y Guillermo de Ockham. Sin el concepto de potentia dei absoluta de Scoto, sin el nominalismo de Ockham, no existiría Hobbes. No existiría la tradición de la voluntad y el artificio, que es la tradición específicamente, claramente moderna del pensamiento político, y no existiría el concepto de soberanía. Un autor como André de Mural, en un librito muy interesante que se llama Estructura de la filosofía política moderna, destaca la responsabilidad, la gran responsabilidad de esta teología, porque el concepto político de soberanía es un concepto gestado, ¿no?, en el vientre de la teología, indudablemente. Es decir, conceptos que son aplicables a la teología luego pasan a definir realidades políticas. Oxford lo dice así, dice: la asociación civil es artificial, la creación libre de estas voluntades absolutas, así como la naturaleza, es la creación libre de la voluntad absoluta de Dios. Y luego dice que la soberanía es el producto de la voluntad. La soberanía es el derecho de hacer leyes por la voluntad. Y dice algo muy interesante, dice: si esta es la doctrina de Hobbes, entonces Hobbes dijo algo que lo unió al futuro. Indudablemente lo unió al futuro. Y nos dice también que Hobbes nació no solo en el mundo de la ciencia moderna, pues insiste mucho en que Hobbes era matemático, todo eso está muy bien, efectivamente, pero dice, no solo en el mundo de la ciencia moderna, sino también en el del pensamiento medieval, ¿no? Entonces, el concepto de Leviatán, el concepto moderno de la política, el concepto moderno de la soberanía, es un concepto que al mismo tiempo es florecimiento del pasado y semillero del futuro. Es un concepto que está en la encrucijada, es un concepto muy interesante desde ese punto de vista. ¿Y qué tiene este concepto de radical? Para empezar, un planteamiento antropológico. Esta idea de la naturaleza humana como radicalmente solipsista y esta forma de destacar la incomunicabilidad natural del ser humano. Es decir, no existe lo común por naturaleza. El orgullo humano, especialmente cuando está en relación con otros orgullos, es la fuente de esos conflictos. Y Hobbes heredó esta visión de cierta escuela medieval, de cierto escolasticismo que tiene que ver con el nominalismo, claramente. Esta idea de los átomos, de la individualidad, en el fondo, de que no existe una metafísica en general y tampoco existe una metafísica social. Y eso tiene consecuencias devastadoras,
para el pensamiento político. Otra cosa muy significativa para entender por qué no puede existir bien común en el concepto moderno de soberanía, lo dice el propio Michael Oxford expresamente, es que ni antes ni después del famoso contrato social del que habla Hobbes, existe tal cosa como el pueblo. El pueblo al que antes se adscribía la soberanía. Pero el contrato social no presupone, a diferencia del pactismo medieval, la existencia de un pueblo que existe previamente. Solamente hay individuos. Y entre estos individuos solamente hay acuerdo calculado, racional, de voluntades. Por eso Oxford dice, en esta asociación en que consiste el contrato social, no hay acuerdo de voluntades, no hay un bien común. No existe esta posibilidad porque no hay un telos y por tanto no hay un fin. Solamente hay voluntades y choque de voluntades. Y el Estado es la expresión, y la soberanía del Estado, es la expresión de esta voluntad. Es muy interesante también que Hobbes plantea ya la exclusión de los grupos y de las autoridades, ya sean iglesias o grupos de cualquier tipo. No pueden existir. El propio Juvenal, en su libro sobre la soberanía, dice que la arquitectura de Hobbes es perfectamente lógica. Solamente existen los individuos y el Estado. No existe nada más. No existen cuerpos intermedios. No existe ninguna forma de organicismo. Esto, de hecho, es lo que le distingue de Bodino. Bodino, del que siempre se habla, lo he dicho antes, el propio Elías de Tejada dice, bueno, la ruptura política, Bodino, el concepto de soberanía, sí, pero a Bodino le debemos el término de soberanía, pero en realidad Bodino es un autor, a mi modo de ver, más medieval que moderno, más medieval. Para empezar, es defensor del organicismo, claramente. También recoge la idea del bien común, no es contractualista, no es nominalista. Tiene algo de, vamos a decir, algo que apunta hacia lo moderno. ¿Qué es? Claramente su idea de fundir lo político con lo jurídico. Más bien disolver lo político en lo jurídico. Y hacer del soberano el legislador. Es decir, el soberano es simplemente el legislador y esa atribución al soberano político de la soberanía jurídica sí efectivamente es algo que Bodino ha legado a la edad moderna. Salvo en este punto, yo diría que hay más rasgos medievales en Bodino que estrictamente modernos. Pero hay una tendencia hacia la despolitización. Dalmacio Negro, por ejemplo, lo ha explicado muy bien, dice que la soberanía moderna, el alma del Estado, es aquello que asume, en fin, la separación del Estado y lo político. Es decir, que despolitiza al Estado. Muchas veces es curioso, ¿no? Porque tendemos hoy a reconocer en el Estado el monopolio de lo político, pero en el fondo ese monopolio de lo político pasa por la previa despolitización o por la neutralización, típicamente hobbesiana, y esto también es algo que se encuentra en Bodino. Bien, otros rasgos significativos, y ya veo que me queda poco tiempo, pero bueno, voy a meter la tijera, no la navaja de Occam, no la navaja de Occam, sino la navaja conservadora. Bien, algo muy significativo del concepto de soberanía moderna. Para empezar, que la soberanía se entiende como libertad negativa, igual que la libertad antropológica, que se entiende como mera autonomía. Mera autonomía, Hobbes lo dice además abiertamente, ¿no? Es decir, la libertad consiste en estar libre de coacciones para ejecutar la voluntad. La soberanía política, por tanto, que es la soberanía de la voluntad del Estado, es también la pura libertad negativa, o sea, no existe ningún telos, no puede existir ningún bien común. Es una idea que está estrechamente vinculada con esta idea de antropología negativa. Y luego, otro factor que me parece fundamental para entender muchos de los equívocos en los que se sigue moviendo el pensamiento político moderno, y es que esta idea de soberanía presupone la plena identidad, mediante el pacto o el contrato social, la plena identidad entre gobernados y gobernantes. Es la razón que explica que el concepto de resistencia, el derecho de resistencia, se quede eliminado completamente del pensamiento político. ¿Cómo se va a resistir a lo que en realidad no es más que la manifestación de mi voluntad? No puede haber disociación. Desde el momento en que la voluntad del Estado se identifica plenamente con la voluntad del contrato social que emana del libre acuerdo voluntario de los individuos, no puede haber conflicto.
Es imposible, ¿de acuerdo? Es imposible. Y este es otro rasgo del pensamiento político moderno en Hobbes, es lo que yo llamaría la evacuación racionalista del mal en política. Es decir, el mal, en el fondo, es una hipótesis intelectual, pero no puede existir en la realidad. En la realidad el mal ha quedado evacuado por esta operación intelectual, totalmente lógica, en la que la guerra civil, ¿no?, es eliminada, no es compatible. Esto choca mucho, por ejemplo, con Maquiavelo. Por eso decía antes que, a mi modo de ver, Elías de Tejada se equivocaba al incorporar a Maquiavelo en esta nómina de autores responsables de la ruptura, ¿no?, de la tradición política occidental. Porque Maquiavelo en un momento determinado dice algo que es muy interesante, y es que hay dos formas de entender la vida política. Una que sería el modelo espartano, que es el legislador, Licurgo, ¿no?, alguien que funda la ciudad, y otra que sería el modelo romano, que incorpora el conflicto, ya desde Rómulo y Remo, incorpora el conflicto a la vida política y civil. Desde ese punto de vista, el pensamiento moderno sería, como decía Álvaro Dors, la revancha de los conceptos políticos griegos frente a los romanos, pero en este sentido concreto, me parece a mí. Es decir, en el sentido de que se recupera la idea del licurgo, del gran legislador, ¿no?, y en cambio se elimina la posibilidad del conflicto político como, mejor dicho, la posibilidad del conflicto como elemento que debe incorporarse, no excluirse, no racionalizarse, no evacuarse como mera hipótesis lógica, que es lo que hace Hobbes, sino incorporarse a la vida política, ¿no?, que es la tradición plenamente romana, con la que rompen estos otros autores. Rompe Hobbes, rompen en general todos aquellos que se incorporan a esta antropología del miedo y la seguridad, y a esta antropología racionalista, nominalista y voluntarista. En definitiva, el poder moderno lo que intenta es superar la heteronomía del mando político. Y esto tiene consecuencias muy graves, muy graves. Diría, por ir ya, en fin, terminando, que en contraste podemos encontrar una metáfora que para mí resume perfectamente bien el espíritu de la tradición política occidental, que es la metáfora del capitán de la nave. Está presente desde la filosofía griega hasta, por ejemplo, autores españoles como Saavedra Fajardo, ¿no?, las empresas políticas, ¿no? Claro, la metáfora de la nave, ¿qué supone? Para empezar, supone que existe una nave, es decir, que existe un barco, una tripulación, con diversidad de partes. Cada uno tiene su función. Existen marineros que se encargan del ancla, otros que serán cocineros, otros que se encargan de las velas, en fin. Hay una diversidad de funciones, pero esta diversidad de funciones exige también una guía, una dirección, un telos, un mando, que no se confunde con las funciones anteriores, que supone un rumbo, por tanto un bien común que todos comparten, que supone también la idea del buen gobierno, de la buena dirección, porque el mando, el capitán se puede equivocar. Supone, por tanto, la posibilidad del amotinamiento legítimo, el derecho de resistencia. Supone tantas y tantas cosas que el pensamiento político moderno ha ignorado desde su fundación, que puede representar todavía hoy una forma de recuperar esta tradición política olvidada. Como dice Saavedra Fajardo en esa empresa, creo que es la 31 o la 37, no recuerdo bien, in contraria ducet, a navegar con cualquier viento. En la adversidad, resistencia, lucha. Es un modo de aproximarse al hecho político que poco tiene que ver con el racionalismo moderno, ¿no?, esta literatura emblemática, ¿no?, precisamente para reflejar esta sabiduría acumulada, ¿no?, que no se puede racionalizar, que no se puede reducir a mera operación intelectual o lógica. Es decir, la idea del bien común es siempre la idea de una interpretación abierta a la experiencia de la realidad, que no disuelve el mal ni el conflicto, ¿no?, en esta forma de evacuación lógico-racionalista del mal tan típica del pensamiento político moderno. He dicho que existía otra soberanía. Me hace gracia porque esto me hace recordar que ya he hablado del tema en otro seminario de Cefas, al que me invitaron en Madrid. Me hace mucha gracia, tengo que contarlo,
porque fue divertido. El pensador del que voy a hablar ahora no es muy conocido, no pasa nada. Es decir, incluso entre profesores no es muy conocido, es Johannes Althusius, ¿no? Es el autor del que yo considero el concepto de soberanía derrotado, por así decirlo, ¿no? El concepto de soberanía popular, pero en el sentido clásico del término. Y entonces yo di una conferencia, lo recordarás Elio Alejandro, una conferencia en pequeños, sí, una conferencia fue así. Y entonces había allí un grupo de profesores. Por cierto, hicimos la broma, te acordarás, de que íbamos en un pequeño autocar, un pequeño autobús hacia el Escorial, entonces hacíamos la broma. Bueno, si se estrella el autobús, todo el pensamiento conservador español se va a hundir. Bueno, y entonces llegamos ahí. Entonces yo estoy hablando aquí de Althusius, hablando por eso que, en fin, que todo el mundo manejaba. Entonces, alguien confesó, como lo confesó, y hay que alabarle el gesto de humildad intelectual, que estuvieron comentando, oye, no sabía yo que Louis Althusser tuviera esta capacidad para... Se referían al famoso filósofo marxista francés, ¿no? Que por cierto mató a su mujer, ¿no? Estranguló a su mujer, Hélène Rickman, que curiosa historia de esta mujer, tengo que contarla porque fue una judía resistente durante la ocupación francesa, durante la ocupación alemana en Francia, ¿no? Bueno, pues esta mujer resistió, siendo judía y resistente, sobrevivió a los nazis, pero no sobrevivió a un marido estructuralista y marxista, ¿no? Es una cosa llamativa, y lo digo, perdón por esta pequeña dosis de humor negro, pero fue un caso muy mediático en Francia, ¿no? Y este señor, que era un famoso intelectual, se acogió a la excusa que le sirvió porque al final solamente cumplió 3 años en un hospital psiquiátrico de una locura transitoria, ¿no? Para estrangular a su mujer. No sabemos si tanto marxismo, ¿no?, le hizo tanto daño a las neuronas, pero en cualquier caso, esta fue la historia. Bueno, pues no estoy hablando de Althusser, ¿de acuerdo? Estoy hablando de Althusius, ¿no? Entonces, en Althusius, por resumirlo muy rápidamente, sí tenemos un concepto de soberanía clásico, ¿eh? Un concepto de soberanía que defiende la vida en común, que presupone la existencia del pueblo, ¿eh? Que presupone la existencia, por tanto, de la comunidad política, que presupone eso que él llamaba la comunicatio, ¿no? Es decir, que el ser humano se comunica naturalmente con sus semejantes en lo que él llamaba comunidades simbióticas, ¿no? Es una idea de soberanía compatible con la subsidiariedad. Evidentemente, la soberanía moderna no es compatible con la subsidiariedad. El concepto de soberanía popular de Althusius presupone la idea de doble soberanía, que es, por cierto, una idea muy característica del pensamiento político español. Está, por ejemplo, en Vázquez de Mella, la idea de que existe una soberanía social y una soberanía política. Una soberanía social ascendente, ¿no?, que reconoce la posibilidad a los grupos de hacer todo aquello de que sean capaces, ¿no?, y reconoce al mismo tiempo la existencia del mando político, lo que llamaríamos la soberanía política. Bueno, pues esta idea también está en Althusius, ¿eh? En definitiva, tenemos dos modelos de soberanía. Uno, que es el concepto moderno de soberanía, que es el concepto del Estado. Otro, que es más bien el resultado de la experiencia histórica del imperio. Al fin y al cabo, Althusius lo que viene a hacer no es inventar, ¿no?, conceptos políticos como Hobbes. Lo que viene a hacer es trasladar a la teoría lo que ya era lo que ya era vida real, histórica, civilizatoria en el imperio. Es decir, el concepto de soberanía que podríamos llamar farmacológico, orgánico, corporativo, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, sé que queda poco tiempo, pero quiero solamente tomar... ¿Puedo introducir un concepto en esta coyuntura? Voy a intentar hacerlo, porque a mí me da a veces pena que en muchas de las, en fin, seminarios conservadores todo termine mal, ¿no? Es decir, que somos expertos en hacer genealogías del fracaso, ¿por qué? ¿Dónde empezó el mal? Esto es lo que más nos gusta, ¿no? No, el mal está en 1848, el camino abandonado de Hayek. No, hombre, no, el mal está mucho antes, está en la paz de Westfalia. No, ¿qué va? Nos podemos remontar así hasta el Edén, ¿no?, el jardín del Edén. Bien, algo sobre el futuro, porque creo que hay razones justificadas para esperar algo bueno del futuro. Quentin Skinner decía, que sabéis que es un historiador de las ideas políticas, cuando le reprochaban que los historiadores de las ideas políticas eran meros anticuarios, decía, no, decía, hay formas de recuperar los argumentos políticos derrotados del pasado. ¿Por qué? Porque habían perdido la batalla en su momento, porque en el contexto de crisis en el que aparecieron, pues otros conceptos ganaron, pero hay razones también para que puedan ser recuperados, y yo creo que estamos en el mejor escenario hoy en día para recuperar
la tradición de la naturaleza y la razón, pero no en un sentido anacrónico, no en el sentido de injertar esa sociedad aquí, esto sería otra forma de utopismo, sino en el sentido de entender que realmente este concepto de soberanía compatible con el bien común, el que está en Althusius, el que está en la tradición hispánica, quizás sea la clave para responder a muchos de los retos y desafíos del momento actual. Porque el concepto de soberanía moderno y estatal, es un concepto, como dice Alessandro Campi en un librito que acaba de publicar en Italia, que es muy interesante. Dice que el soberanismo puede convertirse en algo meramente defensivo, meramente reactivo frente al contexto de la globalización. Si nos acogemos a esta forma de soberanismo, me temo que más que proponer una respuesta al desafío, estaremos prolongando, por así decirlo, las razones del mal en el que estamos inmersos. En cambio, si la crisis actual es aprovechada para recuperar este concepto de soberanía del que he hablado antes, muy resumidamente, orgánico, clásico, compatible con la subsidiariedad, entonces quizá sí tengamos un concepto, vamos a decir, que podamos recuperar. ¿En qué estadio, y con esto termino, nos movemos hoy en la noción de la soberanía? Es el estadio, vamos a decir, el último estadio de la decadencia de este concepto, ¿no? Bueno, Carl Schmitt decía en los años 40 que el Estado ya estaba a punto de finalizar, pero bueno, puede ser, en sentido de las formas políticas, estar a punto de terminar, pueden ser siglos todavía, ¿no? Pero hay algo que es muy significativo del declive actual del concepto de soberanía. Y yo lo relacionaré con tres autores que hablan de esto muy esquemáticamente o telegráficamente. Para empezar, la idea de la rebelión de las élites, de Christopher Lasch. Es una idea muy importante, ¿por qué? Porque desenmascara completamente el mito moderno que hemos comentado antes de la identidad entre gobernantes y gobernados y, por tanto, entre el mando y la obediencia, ¿no? No cabe la posibilidad de resistir porque al obedecer estamos cumpliendo con nuestra voluntad. Como cada vez es mayor la escisión entre las élites y los pueblos, de ahí la reacción populista, este mito ya no se puede sostener. Este mito de la soberanía moderna no se puede sostener. Luego está la idea del soberano cautivo, que es el título de un libro de un presidente del gobierno de Francia de los años 30, que hoy ha sido olvidado, pero escribió un libro al final de su carrera política, es decir, cuando ya no era político. Esto es lo de Pablo Iglesias, ¿no? Hizo gracia una de las cosas que dijo Pablo Iglesias, que me gustó mucho, por cierto, es decir, yo ya no estoy en política, puedo decir la verdad. Bueno, pues hizo algo parecido, es decir, tuvo muchas responsabilidades políticas y luego ya, al final de su vida, escribió un libro que se llama El soberano cautivo, donde viene a denunciar esta mentira del pueblo soberano. No existe la soberanía tal y como se sigue defendiendo, porque el soberano, que es el pueblo, está cautivo de esas élites políticas, ¿no? Bien. Esto mismo lo ha dicho Emilio Gentile, el historiador italiano, en un librito traducido al español que es muy recomendable, que se llama La mentira del pueblo soberano en democracia, ¿no? Entonces él habla de lo que llama democracias recitativas, ¿no? Estamos en la época de las democracias recitativas. ¿Qué quiere decir esto? Que seguimos recitando el catecismo, ¿no? El pueblo soberano, etcétera, etcétera, pero en realidad no es así. Estamos recitando algo que ya no es cierto. Es un poco lo que sucedió en la Unión Soviética, en los países del este al final, ¿no? Es decir, todo el mundo seguía recitando el marxismo, pero ya nadie creía en él. El pueblo ha sido desoberanizado. Pues estos tres factores yo creo que son suficiente razón como para entender que estamos en una época de crisis, que son los momentos de crisis los más indicados para introducir conceptos políticos nuevos y que, a mi modo de ver, esta tradición de la naturaleza y la razón, esta idea del bien común en el sentido clásico, quizás sea la mejor receta para responder al desafío actual. Muchas gracias por la paciencia. Muchísimas gracias, Domingo, también por el enorme esfuerzo en contención y cumplir así el horario previsto. Yo creo que nos podemos tomar quizá, ¿no?, unos minutos, aunque sea brevemente, por si alguien quiere introducir alguna cuestión. En este caso. Hola, soy Marc Hafcomé de la Universidad de Navarra, voy a presentar luego.
presentación has destacado dos aspectos del bien común clásico que me parecen un poco, no son contradictorios porque ambos son reales. Una es eso de natura y razón, y también has afirmado que es bastante, es compatible esta idea con la idea de con el conflicto político. Yo creo que en Aristóteles se puede ver más o menos claramente que para él el conflicto político es elemental, es algo que es compatible con alcanzar un bien común. Pero normalmente cuando, supongo la mayoría de la gente cuando dicen bien común no están pensando en lo fructífero del conflicto, algo como están pensando en armonía, están pensando en orden, no están pensando como si el conflicto puede ser algo bueno. Igual es un mal necesario, pero bueno, la pregunta es, yo creo que hay que recuperar este aspecto, porque contigo creo que es compatible, pero ¿dónde ha ido perdido? ¿O dónde ha desaparecido? ¿Es que los tomistas no les gusta o por qué, o como dices, lo político ha desaparecido a lo jurídico, algo así? ¿Por dónde va con esta idea de valoración o afirmación de lo conflicto? Bien, no estoy seguro de ser un tomista tan ortodoxo como para responder a esta cuestión. Creo que efectivamente depende del momento, ¿no? Es decir, ¿cómo se ha construido este mito, que es otro mito característicamente moderno y contemporáneo, que es el mito del consenso, ¿no? Hoy en día es eso, ¿no? Es decir, el consenso excluye el disenso, ¿no? Porque se ve el disenso como lo negativo, tiene que ser evacuado, ¿no? Tenemos que estar en el consenso. Yo creo que depende de la época. Es verdad que en la misma antigüedad, el propio Oxford lo dice, que la tradición de la voluntad y el artificio estuvo en la antigüedad. Lo que pasa es que no cristalizó, no terminó de cristalizar, ¿eh?, en una verdadera tradición. En cambio, en la modernidad sí se encuentran los ingredientes que en general suelen tener que ver con conflictos muy acusados, guerras civiles. Por lo general son esos contextos en los que se presenta el conflicto como el mal absoluto y, por tanto, como algo a eliminar, ¿no? Cierta forma de irenismo, que muchas veces colinda con el pensamiento teológico, puede que haya contribuido en algunos momentos de excesiva prosperidad, de excesivo orden, de excesiva estabilidad, a construir este mito del consenso. Europa lleva ya 70 años sin guerras, ¿no? Es un contexto muy favorable a seguir enarbolando la bandera del consenso, porque hemos perdido la experiencia del conflicto. Eso siempre es malo para la política, a mi modo de ver. Octavio Paz decía esto de que la política limita a un lado con la guerra y al otro con la filosofía, ¿no? Y tiene que tener cuidado siempre, ¿no? Es decir, la idea del limes es muy importante, ¿no? Es decir, cuando se separa demasiado de la guerra es peligroso. Cuando se acerca mucho, ¿no?, también es peligroso. Lo mismo pasa con la filosofía. Cuando la política es solamente filosofía, enseguida caemos en el modelo del Licurgo, del gran legislador, de un bien común a lo mejor entendido como armonía, consenso, evacuación del conflicto. También es peligroso, a mi modo de ver. No sé, es lo que puedo responder improvisadamente. Sí, pues al fondo, si pueden ser breves, por favor, tanto en la formulación de la pregunta como de las respuestas, se agradecería. Al fondo y luego Alejandro, y si les parece, con esto terminaríamos la sesión. La ruptura protestante. Me ha parecido muy interesante y de hecho estoy de acuerdo con el concepto, no reforma sino ruptura. ¿De qué forma la ruptura protestante influye en la soberanía y en el bien común? Y un poco el papel, que soy, en términos modernos soy fan, pero no fan, sino estudiado en concreto a Scotto, el papel de Scotto y de Ockham. Bueno, es un poco lo que, igual este punto pues no lo he desarrollado demasiado, pero creo que es un precedente medieval fundamental para entender el medio ambiente intelectual que se desenvuelve en la obra de Hobbes, ¿no? Es una obra que no nace de la nada, ¿no? Sin el voluntarismo y sin el nominalismo de Ockham no tendríamos, yo creo, la idea de Hobbes tal y como fue concebida en el Leviatán. Es una cosa clarísima. Es decir, para empezar, la idea de que solamente existen individuos, ya con esto estamos presuponiendo que la metafísica no tiene entidad real, y si eso lo trasladamos al ambiente social, no existe metafísica social, no existe fin, no existe telos, no puede existir el bien común. Es incompatible con la idea del bien común, en el sentido político del término,
Y luego el nominalismo, claramente, es incompatible con la existencia de los grupos. Los grupos serían meras imaginaciones. Y además, cuando a eso le añadimos, cosa que evidentemente no estaba ni en Scott ni en Hobbes, pero cuando le añadimos el elemento emancipatorio, que es típico de la mentalidad utópico-futurista, entonces ya es que los grupos deben ser erradicados, porque se les ve como residuos de mentalidad feudal o medieval, ¿no? Las corporaciones son una idea que en el fondo remonta a las cadenas de las que los hombres tienen que liberarse para descubrir su verdadera humanidad, ¿no? Esto que se decía antes del hombre natural, ¿no? El hombre natural exige ser deconstruido de todas esas adherencias y las corporaciones, los grupos, todas la familia sería la última, ¿no? Hay que liberarse de la familia, claro. Es la última gran emancipación según este discurso, ¿no? Emancipatorio. Entonces, por supuesto, en fin, nada de esto era algo que quisieran ni Duns Scoto ni Occam, ¿no? Pero la historia de las ideas es así, ya lo sabemos, ¿no? Es decir, las ideas escapan al control de los autores. Estos eran autores que hablaban en un contexto muy teológico, pero traducido en términos políticos, pues se convirtió en este engendro que claramente es definitorio, ¿no?, del espíritu del pensamiento político moderno. Intentaré ser muy breve porque intentaré ser muy breve, ahora sobre todo, pero me disculpo de antemano porque mi pregunta no se puede formular en 30 segundos. Pero intentaré ser brevísimo. Juan Carlos me mira diciendo inténtalo, lo voy a intentar, pero de forma brevísima. Al igual que en la pregunta anterior, la cuestión que has mencionado de Occam y Duns Scoto me parece interesantísima. Habría otras muchas cosas que comentar, pero quiero centrar en esa. Hay varios historiadores de las ideas medievales que insisten en la misma línea en la que vas tú, vinculando despotismo e ideas nominalistas y escotistas. ¿En qué sentido? Más allá de lo que tú has mencionado, desarrollar una última cuestión que complementa lo que tú has dicho, que es, hay dos conceptos teológicos que manejan Scoto y Occam, que es Deus Asconditus y potentia ordinata. En el caso de San Agustín y Santo Tomás, la omnipotencia divina es una potencia ordinata, es decir, una potencia con límites. Dios no puede mentir, Dios no puede hacer el mal. En la idea de Scoto, aunque Scoto y Occam sean opuestos en muchísimas cosas, coinciden en que Dios no se puede saber nada de él y que lo que ordena es lo único que podemos saber de él, pero podría ordenar otra cosa. Cuestión que enlaza, por cierto, con la teología islámica suní, donde Dios es absolutamente omnipotente en el sentido de arbitrario, es decir, un déspota. Pues bien, esta conexión que tú has hecho también se verifica en el sentido de, simplificando muchísimo, porque tengo 10 segundos, el monarca tomista o agustiniano es también el dios tomista y agustiniano. Es un dios que solo puede ordenar el bien, luego no dispone de la recta razón a su arbitrio. Luego, esta teología, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, nueva, la nominalista, sobre todo, pero también la escotista, facilita, porque como has dicho muy bien, la teología incluye la política, un concepto despótico de la política. El monarca o el Estado puede hacer lo que quiera sin límite alguno porque su voluntad es la ley, voluntarismo como tú mencionabas. Era para decirte, simplemente más que una pregunta, es reafirmar que estoy de acuerdo en tu afirmación, creo que hay una vinculación directa. Bueno, pues me alegro que estemos de acuerdo. Hay consenso, entonces. Eso es malo, vamos a terminar con consenso. Pero bueno, nos pelearemos en la comida. Muchísimas gracias.